Buenas tardes, mi nombre es Lice Rojas y el día de hoy vamos a tratar el tema de los errores que cometemos los padres. Como padres siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, sin embargo hacemos o dejamos de hacer cosas, lo que a la larga va a ocasionar dificultades en el desarrollo integral y en su autoestima, ¿no? Sobre todo en la parte emocional. La idea aquí no es pretender quizás señalar a los padres de familia. La idea es de que el padre de familia reconozca en qué está cometiendo algún error y pueda saber las consecuencias de sus acciones. Como primer punto tenemos hablar mal de los padres de familia en su ausencia, ya sea de la mamá o el papá. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se debe de hablar mal del padre de familia, como les mencionaba, ya sea tanto de la mamá o del papá. Lo que va a ocasionar es que el niño presente enojo, presente ira. En los padres siempre van a haber dificultades, muchas veces hasta van a haber separaciones o ausencias. Sin embargo, cometemos el error de hacerlos rehenes de sus emociones y todo descargamos hacia el hijo, hacia nuestro hijo. Y lo que hacemos es hablarle mal, decirles cosas negativas, mencionarles que quizás tu padre no viene a visitarte, tu mamá no viene. Lo que estamos logrando es meterle el mensaje al niño de que el papá no los ama. Y ese sentimiento que va a ocasionar en él va a ser de frustración. Como consecuencia, se trata de desvirtuar la imagen de un padre o de subrayar su falta de afecto y compromiso. Se provoca que el hijo se sienta poco amado, baja autoestima y genera un sentimiento, como les mencionaba, de enojo y frustración. Si ya los hechos perjudican al menor, no construyamos a acrecentar su frustración. Lo que podemos hacer es hablarle bien tanto de la madre o del padre, resaltando lo bueno en ellos. Siguiente punto. Hacer un escándalo cuando el niño es honesto y se acerca a ti para decir la verdad. Por ejemplo, si el niño llega de la escuela y te comenta que le dijo a la profesora de que él había empujado a su compañero, entonces tú lo que haces no es felicitar esa acción, lo que haces es llamarle la atención, por qué le dijo eso a la profesora y por qué está trayendo anotación. No le llames la atención a tu hijo cuando se acerca para platicarte de eso. Sin embargo, tienes que felicitarlo y que él sepa las consecuencias de sus acciones. Siguiente punto. Justificar la irresponsabilidad de los hijos. Aunque parezca mentira e irreal, los padres tapan algunas conductas de sus hijos, como por ejemplo, llegó tarde porque se siente mal. ¿Y cuál es la verdad? Que el niño justamente o el alumno se haya quedado quizás dormido por estar en la computadora hasta tarde. Entonces, tapamos siempre y justificamos, tanto quizás por quedar bien el alumno y para que como padre también sientas ese confort de hacer las cosas bien. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Va a haber, quizás vas a tener un hijo que pudo haber vencido la adversidad, explotar todas sus capacidades, desarrollar sus fortalezas y sacar lo mejor de él. Se va a convertir en una persona mediocre, que todo el tiempo va a justificarse en la universidad y cuando empiece a trabajar o cuando forme su hogar. Siguiente punto. Proteger excesivamente a los hijos. Resolverles la vida los hace muchas veces incapaces, inútiles. No se trata tampoco de abandonarlos, simplemente se les debe dar la oportunidad de resolver sus problemas cotidianos, exponer sus juicios, hacer sus tareas y responsabilidades, sin ayuda muchas veces, ¿no? Encargarse ellos mismos también de su cuidado personal, porque a la larga la consecuencia va a ser que tengamos unos hijos quizás incapaces de desenvolverse en su ambiente, fáciles de ser engañados y con una autoestima muy deficiente, muy baja. Siguiente punto. Excesivo uso de videojuegos. Se les está proporcionando a los niños ese medio, ¿no? Para que ellos jueguen constantemente y muchas veces no verificamos en ocasiones el contenido e incluso la edad mínima para los usuarios. Los contenidos muchas veces están plegados de extrema violencia y en algunos casos también escenas sexuales. Tenemos que llevar un seguimiento porque ese podría ser un grave error en el desarrollo mental de tu hijo. Siguiente punto.
No aceptar en absoluto cuando alguien te dice o te expone, ¿no?, que tu hijo está cometiendo alguna conducta inadecuada o ha observado algo en tu hijo, ¿no? Algunos padres olvidamos que nuestros hijos son seres humanos, que ellos también cometen errores. Y lo que hacemos quizás es enojarnos con la persona que nos trae la información. La idea, padre de familia, es que tú escuches atentamente y puedas apoyar a tu hijo en alguna conducta inadecuada. Siguiente punto. No enseñar a los hijos a ser agradecidos. Debido al ritmo en que vivimos hoy en día, nos solemos apoyar quizás ya sea de nuestros padres, abuelos, algún familiar o alguien externo de la familia para que esté al cuidado de nuestros hijos. Y sin embargo no reconocemos eso y eso observan nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado para que tu hijo quizás sea agradecido con lo que tú haces por él. Él tiene que verte a ti ya que seguirá tu ejemplo. No cometamos ese error. Listo, continuamos. El problema de los niños son entre niños, no entre los padres de los niños. A veces nos involucramos tanto y no dejamos que quizás en la misma escuela, en el ámbito donde ellos están desarrollando en su educación, no dejamos que intervengan quizás la profesora o los miembros quizás en cuanto a dirección o los que estén encargados de la parte de la conducta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, ¿no?, cuando los papás a veces no entienden, ¿no?, que los problemas son de niños? Vemos a padres confrontándose, peleando con sus respectivos hijos. Padres quizás que no respetan muchas veces hasta las normas del colegio y en algunos casos pueden terminar quizás en temas de denuncias por el simple hecho de no afrontar las consecuencias que pueden llevar ciertas conductas. Y finalmente los niños se siguen hablando, siguen conversando, con ellos no es el problema. Entonces, a tomar eso también en cuenta, padres de familia. Continuamos con el siguiente punto. Padres que piden a sus hijos que mientan, ¿no? A veces el papá o la mamá comete el error quizás de decirle: hija, no te puedo dedicar tanto tiempo ahorita con la tarea. Yo la hago rápidamente y tú le dices a tu profesora que lo has elaborado. ¿Qué es lo que generamos ahí? Hijos mentirosos, seguramente tendrán problemas cuando sean descubiertos o serán vistos como niños poco confiables. Esos niños perderán la confianza en sus padres y verán la mentira como algo normal, como algo cotidiano que lo podrán hacer día a día. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de acciones, padres de familia. Continuamos con el siguiente punto. Padres que hablan a sus niños pequeños como si fueran adultos. A veces hay o existen niños que son muy hábiles, muy inteligentes, y en ocasiones los padres pueden confundir esa inteligencia con madurez y los tratamos como personas adultas. Hasta le conversamos cosas que quizás ellos no puedan entender o no es necesario que ellos sepan. ¿Y qué es lo que quiere el niño? Que juegues con él, que seas imaginativo con él, que fantasees un poco en cuanto a un relato o una historia. No confundamos el tema de que nuestros hijos puedan quizás ser muy hábiles, inteligentes, no lo relacionemos tanto con la madurez. Tratar siempre al niño acorde con su edad. Los niños pequeños siempre van a querer jugar, indagar, ¿no?, fantasear. Acompañémoslos en ese desarrollo, en ese desenvolvimiento que ellos dan. ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Insultar o decir cosas inadecuadas al momento de llamarle la atención o corregir a tu hijo. Ya se sabe que al educar de esa manera solamente logramos reafirmar la conducta negativa y convertirse para tu hijo en una costumbre y quizás a la larga se sienta bien o le parezca normal que los demás lo insulten constantemente. Seguimos entonces con el siguiente error. Evidente preferencia por alguno de tus hijos. Esto definitivamente hiere emocionalmente al hijo ignorado, provocándole frustración, aislamiento emocional, desconfianza y baja autoestima. Genera además rivalidades entre hermanos. ¿Y qué es lo que puede ocasionar cuando le prestas atención al hijo? Convertirse en una persona soberbia y en una persona egoísta. Tenemos que siempre estar atentos a todos nuestros hijos, generando siempre ese apego, ese amor hacia ellos. Muy bien, continuamos con el siguiente error que estamos cometiendo, que podemos haber cometido. No cuidar a la mirada de tus hijos la manera en que manejas tu vida sentimental, ya sea una separación o un divorcio.
No es sano para un hijo, para una hija, un hijo adolescente, un hijo pequeño, experimentar el paso de diversas parejas por la vida de alguno de los padres, porque independientemente del ejemplo que les estás dando y la inestabilidad también que les son partícipes ellos, sufren por cada ruptura, porque se encariñan y porque tienen la idea, el ideal de formar una familia cada vez que estás con alguna relación. Por eso tenemos que estar seguros a quién involucramos a la familia. ¿Sí? Muy bien, continuemos entonces. Asumir que una problemática que está pasando tu hijo es normal porque los demás niños también lo tienen o lo padecen. Todos los niños son diferentes. Si detectamos algo en nuestro hijo, algún problema, una dificultad, que lo hagan saber hasta los maestros, los profesores, tenemos que llevarle un tratamiento y detectarlo a tiempo para que esa conducta pueda mejorar o se pueda extinguir. ¿Sí? Continuamos entonces con un último punto. Otro error que solemos cometer es quitarle la autoridad al maestro. Realmente le damos muchas veces la autoridad al niño, ¿no? Y algunos maestros quizás los amenazamos, incluso los ponen a los padres de familia en contra del maestro y hacen sumamente complicado la labor que pueda estar ejerciendo o pueda realizar el profesor o la profesora. Este es un error que quizás cometemos muchos padres, tenemos que enmendarlo. Sabemos que es difícil ser padres, pero si empezamos por reconocer nuestros errores y entendemos las consecuencias que estos pueden acarrear en los hijos, será mucho más sencillo empezar y realizar pequeñas modificaciones para el bienestar de todos en realidad, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar y justamente beneficiando el desarrollo de tu hijo. Padres de familia, espero haya sido de su agrado este tema. Muchas gracias por su atención.